La zona metropolitana de Guadalajara vivió hace unos días la más intensa tormenta de la temporada y una de las más copiosas de la historia, que dejó inundaciones, decenas de vehículos varados, derrumbes y personas rescatadas. Entre las principales causas de las afectaciones en el sur de la ciudad, destaca una urbanización de cerros y la desaparición de cauces naturales que fueron sustituidos por toneladas de concreto que evitan la infiltración del agua al subsuelo. Como cada año aquí en Ruta 44 vamos a seguir insistiendo en tocar este tema de las inundaciones, especialmente las que enfrenta la zona metropolitana de Guadalajara. En esta ocasión al programa de plano lo hemos llamado Guadalajara en una laguna. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Alicia Torres Rodríguez. Ella es coordinadora del Cuerpo Académico del Agua de la Universidad de Guadalajara. Alicia, bienvenida. Gracias por la invitación. Luis Valdivia Ornelas, investigador de la Universidad de Guadalajara. Luis, como siempre, bienvenido. Sí, gracias, muy amable. Y Rocío Castillo Aja, y es académica del Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara. Rocío, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, vamos a pedirles que empecemos con una primera intervención de cada uno de ustedes, haciendo un panorama general de este fenómeno, este problema de las inundaciones. Comienzo contigo, Alicia. Muy bien. Bien, yo hice un pequeño anotaciones en donde visualizo un cinturón hidrológico en Guadalajara, desde que se funda esta, ya que se contaba con varios ríos, riachuelos, y es sobre esto que se construye Guadalajara. ¿Ello qué significa? Calles con inundación, porque el agua reconoce su cauce. Hay con eso también una modificación del territorio. Ciudades que no visualizan esa construcción con una visión de cuenca hidrológica, lo cual se van generando diques con las mismas casas, con las calles, que van entorpeciendo los flujos de agua naturales. Entonces ello conlleva a estas grandes inundaciones. Por otra parte, tenemos asentamientos cercanos o sobre el margen de los ríos, sin mirar que en otras ciudades se deja esa franja en donde se debe de respetar la franja. ¿Es una zona de amortiguamiento, algo así? Así es, de federal, de 10 metros a la orilla, si me corrige si me equivoco de la distancia, que debe uno dejar. Sin embargo, aquí encontramos casas a borde del río. Sí, también muchas veces están por debajo de estos, entonces se va generando ese riesgo en los que se están poniendo los que viven ahí. Pero no solamente los de escasos recursos, también encontramos asentamientos de altos recursos en donde la búsqueda de un medio ambiente sano, amigable, pues los lleva también a vivir en zonas de alto riesgo. Ciertamente vas a tener oxígeno, vas a tener ese paisaje que todos buscamos, pero sin embargo también genera y propicia ese desencadenamiento que es la desertificación, deslave de tierras. Y ahora con estos últimos acontecimientos de grandes incendios en el Bosque La Primavera, tenemos que se está afincando en el Cerro del Cuatro, en el Coli, todo eso implica deforestación, pero si le agregas eso a la pavimentación, estás soldando el suelo, ¿no? En donde ya no tenemos absorción del agua y eso implica mayor agua en menor tiempo y mayor cantidad a una velocidad impresionante como lo vimos estos últimos días, ¿no? Perfecto, muy bien, Alicia. Una primera intervención también tuya, Luis, por favor. Pues es un fenómeno, digamos, que empezó en las partes bajas del Valle de Temajac, particularmente en el río San Juan de Dios, debido a un desborde natural asociado a las tormentas intensas que se presentan en Guadalajara. Pero esto se fue complicando en función del crecimiento urbano y en las últimas 2 décadas, pues esto, digamos, está fuera de control porque hay elementos que han incidido en el incremento de las superficies inundables, pero también en la peligrosidad. Esa es otra parte muy importante que tenemos que considerar, que no nomás hay más zonas inundables, sino estas zonas inundables se han vuelto más peligrosas por el volumen de agua que transita, por la velocidad y la altura de la lámina de agua. Entonces, ahora tenemos una ciudad con muchas inundaciones y muchas de ellas muy peligrosas. Entonces, estamos frente a un problema mayor que se necesita ya una intervención seria por parte de la autoridad. Muy bien. Y Rocío, por favor, una primera intervención de tu parte. Bueno, respecto del manejo del territorio, o sea, históricamente sí se han hecho, hay una preocupación por los fenómenos que producen las inundaciones
Y las medidas han sido más bien de tipo ingenieril, ¿no? O sea, bueno, primero se hizo como una desaparición de los cauces, o sea, lo que mencionaba Alicia de dejar los márgenes, bueno, cuando el cauce está al aire libre, ¿no? Pero si ya está entubado, entonces hay toda una estrategia de entubar los cauces. Por ejemplo, el río San Juan de Dios en una buena sección está entubado, sino canalizado. Entonces, todas esas modificaciones van incidiendo. Y llega un momento en que cada vez más la ciudad está ocupando las partes más altas, ¿no? O sea, lo urbanizado, la parte más plana, la parte más central, pues ya está urbanizada, entonces el crecimiento se da en muchas ocasiones hacia partes altas o en los nuevos o en otros valles como el de Tezistán o el de Toluquilla, y no hay esa visión de cuenca, ¿no? O sea, la administración del territorio es prerrogativa de los municipios y los límites municipales no coinciden con las cuencas. Entonces sí tiene que haber una visión de cuenca para comprender los fenómenos e instrumentar una serie de obras, bueno, más bien una serie de medidas que no solo sean obras, también tienen que ser medidas de ordenamiento, pero también cómo es que se hacen cumplir esas normas, ¿no? Entonces se necesitan peritos más profesionales, todo un proceso, por ejemplo, para dar los permisos, un proceso que implique una verificación y un seguimiento por parte de la autoridad, ¿no? De lo que se está haciendo, porque Luis lo ha mencionado en otros momentos, a lo largo de un cauce, depende quién va interviniendo, es lo que le va ocurriendo al cauce, ¿no? Entonces, eso también va complicando mucho, pues, el manejo del agua. Muy bien. Y en todo esto asoma, Alicia, la falta de planeación también para pensar en una ciudad, ¿no? Precisamente creo que, si bien es cierto, hay documentos que refieren a una planeación, un ordenamiento territorial, sin embargo, esto no se ha dado. Es algo que nada más se escribe y se guarda. Se quedan los escritorios. Así es. Porque tenemos las inmobiliarias, ¿no? Que van construyendo a diestra y siniestra en el lugar que ellos desean y que creen que van a tener y optimizar sus ganancias, sin prever esta construcción de cuenca, y encontramos nuevos puntos de inundación que siempre se refieren en los periódicos. Tenemos tantos puntos, y que lo comenta el doctor Valdivia, pero estos se van dando conforme se va construyendo la ciudad, y se va construyendo en puntos altos y la misma forma en que se sigue construyendo de siempre, ¿no? Creemos que cemento es modernidad, seguimos entubando ríos o cauces, y entonces eso se va incrementando. Y por otra parte se generan casos San Rafael, yo no dejo de nombrarlo porque aprovecho oportunidad del embalse regulador, del vaso regulador, en donde se ponen en lugares que no se requieren. No es la parte más baja donde pueda captar el agua que fluye en esas calles para poder mitigar la inundación, sino que sigue cauce abajo con la velocidad que tiene el agua en un corto tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo construir las ciudades si no tenemos esa visión de cuenca, y también de cómo nosotros mismos ponemos nuestra casa sobre un cauce, ¿no? Entonces eso te hace un dique, te hace una alberca, te hace la inundación, y con los daños tanto humanos como a la infraestructura de las personas. Y creo que esa parte, si no se considera dentro de las políticas de cómo construir la ciudad y llevarlo a cabo, ¿no? No solamente escribirlo, planearlo, sino que cómo vas a integrar otras viviendas a la zona habitacional, cuando también tenemos infraestructura interna que es desigual, diferenciada. El grosor de el diámetro de los tubos van diferenciándose. En lugar de ser mucho más amplios, son más angostos, lo cual también hace una presión que truenan estos, ¿no? Muy bien, Luis, te quisiera pedir un ejercicio para la gente que nos está viendo en estos momentos, que imagináramos cómo era el Valle de Atemajac antes de que estuviera esta ciudad. ¿Tenía cuántos ríos? Tengo entendido que el declive es rumbo a la barranca, obviamente, ¿no? Sí. En esa situación está. ¿Cómo era? ¿Cuántos ríos había? ¿Cuántos atravesaban? Pues era una planicie volcánica. Bueno, sigue siendo una planicie volcánica. Era un llano ligeramente inclinado en el sentido de la primavera al río San Juan de Dios. Sería una primera característica, pero también del lado oriente cruzaban dos ríos muy importantes que modificaban las condiciones de la pendiente. No todo el valle, la parte oriente, drenaba hacia el valle
de Atemajac hacia el río San Juan de Dios, sino había dos ríos muy importantes, el Osorio y el San Andrés, que también Claro. evacuaban buena parte del agua que se precipitaba en las inmediaciones de la zona de Tonalá. Entonces era un valle ligeramente inclinado con 3 cauces importantes que drenaban de sur a norte y con cauces secundarios importantes que venían principalmente de la primavera, ¿no? Claro. Y que drenaban, escurrimientos, sí, y que llegaban a una parte baja. Como era una parte baja, era una parte pantanosa. El Agua Azul, la colonia del Ferrocarril, el DEAN, eran zonas bajas pantanosas, ¿no? Y que incluso eran zonas que regulaban las grandes avenidas de estos pequeños escurrimientos, porque paradójicamente, aunque eran pequeños escurrimientos, pues se activaban por la gran cantidad de tormentas que se presentan durante el temporal de lluvias, Claro. y que es un fenómeno normal, ¿no? Caer lluvias de 20, de 30, de 40, hasta de 50 milímetros, es normal que caigan en un periodo de 2, de 3, de 4 años, incluso tormentas ya de 70 milímetros como la que se registró la semana pasada en ciertas zonas, tienen probabilidad de recurrencia de 5 años, entonces es un fenómeno natural que caigan este tipo de tormentas desde hace muchos años. Claro. Ahora bien, a partir de esa orografía, por llamarlo de alguna manera, debió haberse planeado la ciudad, ¿no? Tomando en cuenta estos ríos que tú dijiste, ¿no? Pues los entubaron, Sí. y luego el de Atemajac también una parte está entubado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, para sanear el agua en aquel tiempo, pues no había un conocimiento más profundo de la hidráulica, ¿no? De la hidrología. Y entonces se pensaba que para sanear el agua había que entubarla. Entonces la primera sección sur y centro del río San Juan de Dios se entubó para tirar el agua lo más lejos posible para que no estuviera en contacto con el ser humano. O sea, los volvieron drenajes los ríos, ¿no? Los volvieron drenajes. Y luego los entubaron. Pero desafortunadamente esa política siguió, ¿no? En los años 20, en los 30, en los 40, en los 50, hasta actualmente sigue esa política. Entonces ya sabemos que esa política no funciona. No puedes tú, digamos, meter un río en un tubo porque el río, el tubo queda confinado, el río, y entonces compromete la capacidad de conducción cuando la ciudad empieza a crecer, ¿no? Claro, muy bien. Pues muchas gracias por este apunte. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. El crecimiento desmedido de la zona metropolitana de Guadalajara y las extensiones de pavimentos, concretos y edificios han limitado los espacios para la infiltración del agua y recarga de mantos freáticos, generando con esto encharcamientos e inundaciones. Al aumentar la superficie para que escurran las aguas y limitar parques y otras áreas verdes, han propiciado que se repita el fenómeno sin necesidad de que se abatan en la ciudad importantes volúmenes de lluvia. Guadalajara en una laguna, las inundaciones de siempre, es el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Rocío Castillo, hace un momento Luis habla de algo que me llama mucho la atención. Él decía que las inundaciones que hoy se registran ya son inundaciones peligrosas. Las avenidas, las corrientes más fuertes, Sí. etcétera. Sí, el hecho de que cada vez el sistema tiene menos capacidad para poder conducir el agua hace que se generen esos picos tan altos, ¿no? Como los que vimos con ya corrientes de agua a mucha velocidad, que llegan muy rápidamente, o sea, atrapan a los automovilistas, por ejemplo, o a las personas súbitamente, ¿no? Porque llega demasiado rápido el agua en gran cantidad y a gran velocidad. Entonces eso incrementa el peligro. Y al estar las personas ahí, pues expuestas, se incrementa el riesgo, ¿no? Entonces esa convivencia de las personas, los bienes, ya con una amenaza, pues nos va a dar el riesgo, lo que entendemos como riesgo, ¿no? Ahora, mucha gente piensa que los drenajes que están hechos para conducir las aguas negras también tienen que funcionar con el tema de las lluvias. No son drenajes pluviales, no están pensados así. Pues es que más bien que nunca se separaron los drenajes, ¿no? Entonces se fue construyendo un solo drenaje, o sea, en un principio los cuerpos de agua eran conducían el agua y el agua de desecho, ¿no? Claro. Entonces al
tener una condición insalubre, la estrategia que se sigue es vamos a cubrirlos, a entubarlos, y como dice Luis, bueno, eso va a restringir su capacidad. Entonces, cada vez estamos construyendo más arriba, entonces llega mayor cantidad de agua a la misma infraestructura, que es la que tiene que desalojarlo hacia la barranca. Entonces, pues empiezan a hacer todos los cuellos de botella, que dada la condición natural de cómo llueve en Guadalajara, es difícil que se diseñe un tubo que pueda soportar la cantidad de agua que cae y escurre en muy poco tiempo, ¿no? Sí, de hecho, ahí por la avenida Alcalde, 16 de septiembre, hay una estructura de un colector, ¿no? Que es como una especie de monumento. El monumento al colector de todo lo que hizo. Sí. Uno lo ve inmenso, pero eso está rebasado totalmente ya. Sí, definitivamente. Digo, porque lo estamos viendo en cada vez mayor número de puntos en la ciudad. Como decía Alicia, pues cada vez hay nuevos puntos de inundación, ¿no? Cada año tomamos en cuenta que ahora se está inundando aquí. Entonces, eso nos da cuenta de que es un proceso, es un fenómeno complejo. Yo puedo estar localizado en un lugar donde no se inunda hasta el momento en que se cambia la dinámica aguas arriba, y entonces yo puedo ya estar en una situación claro, de riesgo, ¿no? Y mira, esta expresión que acaba de usar Rocío, Alicia, me da pie para preguntarte. Ella habla aguas arriba. O sea, se ha exagerado y se ha permitido demasiado fraccionar, por ejemplo, cerros, etcétera, etcétera, que esto es lo que tú mencionabas también al principio. Así es. Creo que lo podemos ver nosotros, si nos ponemos en algo más alto, te subes a la azotea o a algún edificio, puedes ver cómo está construida la ciudad y esos espacios que antes impensados, uno decía, es una cuestión solamente de la Ciudad de México que se están construyendo en los cerros, y cuando ya lo ves dentro de tu ciudad, que es una ciudad que es más joven que la Ciudad de México, que debiera de aprender de lo que sucede en otras partes, y tú lo vuelves y lo repites, pues vas a tener los mismos resultados, ¿no? Que son las inundaciones. Y la forma en cómo se construye cuenca arriba, pues es la misma que construyes cuenca abajo, ¿no? Que es la pavimentación, la deforestación, no haces pozos de absorción, o hay otras tecnologías que te permiten captar esa agua y meterla a los mantos freáticos. ¿Por qué? Porque sale más costoso y las fraccionadoras no están dispuestas como a elevar los costos de producción, porque ello le implicaría minimizar sus ganancias. Entonces hay que construir de la misma manera que me sigue dejando recursos mayormente. Entonces, ¿cómo construimos? Pues para construir en un cerro hay que deforestar, hay que tumbar los árboles para poder poner las casas, poner los caminos, las calles, y estas van en ese sentido, pavimentadas. Ponemos estos camellones, pero los camellones no están pensados en que puedan ser también captadores de agua y minimicen ese riesgo cuenca abajo. Pero ¿qué pasa? Como individuos nosotros solamente construimos y nos pensamos en lo espacio más corto, y no me interesa que pase abajo, cuenca abajo, puesto que yo no estoy viviendo ahí, a menos de que tenga que atravesar esa calle probablemente obligadamente, en donde me agarra la tormenta. A ¿no? ver, Alicia, eso que dijiste hace un momento de cómo se construye. Hay en Guadalajara 3 ejemplos, al menos, a lo mejor hay más, pero yo conozco 3. La colonia Seattle, la colonia Las Fuentes y Ciudad Granja, que fueron diseñadas como una especie de ciudad jardín, así les llaman, con adoquines y con empedrado, absorben las aguas ahí y aparte generan un microclima. Si ya sabemos la estrategia, ¿por qué no la repetimos? Porque para ellos es mucho más cómodo y menos costoso construirle como lo están haciendo. Además es que siempre tenemos el pensamiento que si hay pavimento es más progreso. Es más progreso, ¿no? Y más si es empedrado es más lata y todo. Exactamente. Entonces hay que estar en el top de la cuestión económica, ¿no? Muy bien, Luis, tú has dado seguimiento y cada año estás insistiendo en el caso de las zonas de inundación en la zona metropolitana. Ya creo que llevan más de 500 que han estado identificando. Ahí, ¿no? Y este último año dijiste hay 31 más. Sí. Después de todo lo que han estado alertando, ni siquiera debería haber 31 zonas más, ¿no? No, lo que sucede es de que, bueno, en un primer momento se piensa que la inundación es producto de que llueve mucho. Y luego por parte de la autoridad, y en un segundo momento se piensa
que la inundación es por consecuencia de que la gente tira basura. Y entonces, pues eso no permite establecer una política Real. de intervención Porque real, de faltan más solución, cosas, ¿no? Entonces tenemos que entender que la inundación es como consecuencia de los cambios funcionales que se dieron a los sistemas hidrográficos debido a los procesos de urbanización y que hay manera de mitigarlo, pero si uno no comprende ese fenómeno va a ser difícil establecer estrategias de intervención y por lo tanto pues va a seguir creciendo la mancha urbana y se va a seguir disminuyendo la infiltración y aumentando la escorrentía y sobre todo ahorita, como comentan mis compañeras, aguas arriba. ¿Y aguas arriba qué significa? Las partes altas de los cerros, ¿no? Y son los cerros que circundan Guadalajara, ¿no? El del Cuatro, el Gachupín, el del Tesoro en el sur y la parte poniente, que es muy importante porque colinda con un área protegida que es la Sierra de la Primavera. Y entonces si tú urbanizas la parte alta, se sabe, desde el punto de vista técnico, que se incrementa considerablemente la escorrentía, ¿no? Y si tú pones una plancha de concreto o pones un centro comercial o pones un estacionamiento, se da el fenómeno de abatimiento cero, es decir, no se infiltra nada y escurre el 100% del agua que se precipita. Y entonces, si en las partes medias y bajas es la parte más antigua de la ciudad, pues la infraestructura estuvo diseñada en otras condiciones Claro. de volúmenes de agua y por lo tanto, pues ya los colectores no tienen la capacidad de conducir el agua, los pocos cauces están segmentados, tampoco tienen la capacidad de conducir el agua. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues el agua se está yendo por las calles. El problema es que las calles están hechas no para que se conduzca el agua en un primer momento, es para que la gente se pueda desplazar de un lado para otro, ¿no? Entonces ahora por eso estamos viendo estos volúmenes impresionantes de agua que se están generando en las partes medias y en las partes bajas del área metropolitana. Tú tienes ahí un atlas en el cual has identificado más de 500 zonas de inundación, pero hace un momento decías, ahora hay zonas peligrosas. O sea, hay que hacer la diferencia ahora de inundaciones, claro, pero también zonas peligrosas. Sí, nosotros acabamos de determinar, bueno, ya llevamos muchos años dándole seguimiento al tema de las inundaciones para tener un catálogo amplio acerca de los registros, ¿no?, que se han presentado en la ciudad. Y entonces, de 5.600 registros que tenemos, hemos encontrado que estos se distribuyen no de manera homogénea, sino se concentran. Y estas zonas de concentración, digamos, son las zonas de inundación importante y hemos encontrado 570 zonas de inundación. Pero utilizando otros criterios como frecuencia de la inundación, altura de la lámina de agua, velocidad y daños, hemos encontrado que más o menos son como 170 sitios altamente peligrosos en el área metropolitana. Eso incluye pasos a desnivel, y etcétera. empezamos con los pasos a desnivel, ¿no?, que digamos son infraestructura urbana que sirve para facilitar el tránsito de los vehículos, pero ahorita están funcionando como pequeños vasos reguladores, pero con el problema de que se inundan de manera súbita. Es el otro problema muy importante, es que las inundaciones, como dice la doctora Rocío, son de manera súbita, no se incrementan de manera paulatina como se dice, sino es un fenómeno súbito que se da en los pasos de desnivel o, por ejemplo, que se da en las márgenes del río Atemajac, que viene el golpe de agua. Y eso es bastante peligroso, que es lo que está sucediendo en una ciudad, porque eso está vinculado a la impermeabilización del suelo y a las tormentas intensas. Esa combinación de esos dos fenómenos están generando que el fenómeno se vuelva súbito de la inundación. A ver, déjame regresarme al tema de los pasos a desnivel, que tú mencionas que son sitios peligrosos de inundación. Sí. Si ya sabemos de algunos sitios, quiero pensar en el de Avenida El Niños Héroes, Washington, por allá, que se inunda siempre y que se eleva hasta 2 metros. Pero ¿cómo es posible que pasos a desnivel relativamente nuevos se inunden? Si ya sabemos lo que ocurre, debieron haber creado sistemas de absorción de agua, no sé, para evitar que eso se repita, ¿no? En algunos casos se hace, pero también no funciona a veces esa infraestructura, porque, por ejemplo, en la glorieta de los Arcos, y se crearon infraestructura, metieron motores y hicieron algunas conexiones, pero no deja de funcionar. Entonces se vuelve más vulnerable la situación. Ahora, ¿por qué los pasos a desnivel se están inundando? Porque hay más agua en la calle. Entonces claro, brinca ese pequeño borde que hacen, brinca el agua, y es lo que, por ejemplo, está sucediendo en el paso a desnivel de Acueducto con Patrias. Ya la inundación es muy fuerte
en la zona de Patria, enfrente de Andares, que ya está ocasionando que el agua pueda tener la capacidad de entrar al paso de desnivel y que salve esa pequeña joroba que hacen para tirantes menores. Ahora los tirantes ya son mayores. Y hay casas que tienen que vivir con una barrera afuera, con el DEAN y otros lugares para poder entrar a su domicilio, ¿no? Sí, en general la población, para poderse proteger de esos problemas tan serios que se presentan, pues tapan parcialmente su puerta, su dique, ventana, y ponen un dique, y es en una buena parte de la ciudad, ¿no? Ese fenómeno. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. La mala planeación y no las copiosas lluvias son la verdadera causa de las inundaciones que año con año se repiten en Guadalajara. Por si fuera poco, los ríos que atraviesan la zona metropolitana rumbo a la barranca de Huentitán han sido motivo de malos manejos. Algunos cauces han sido rellenados para construir fraccionamientos, mientras que otros han sido entubados, como una parte del afluente de Atemajac o el de San Juan de Dios en la calzada Independencia. Guadalajara en una laguna, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Escuchamos la cápsula, Rocío, de cómo los ríos que tenía Guadalajara se fueron entubando y los convertimos en drenaje. Y luego tenemos una barranca extraordinaria convertida también en otro drenaje. Otro gran drenaje. Pues es la lógica del modelo de ciudad que tenemos. O sea, es un modelo que ha tratado de borrar ahora sí que todos los referentes naturales, en donde se privilegia el uso del automóvil, ¿no? Entonces, claro que, y el automóvil implica, lo que queremos es circular a gran velocidad. Claro. Entonces, por ejemplo, pensar en calles empedradas, o sea, la Guadalajara de los 60s, incluso de los 70s, todavía había muchas calles empedradas. Tiene que ver con el clima también, ¿no? Había un mejor clima entonces. Sí, o sea, porque ahí vas teniendo como la humedad, ¿no? Claro. Pero claro, eso implica otro modo de vida, o sea, que incluso nosotros como ciudadanos estemos dispuestos a caminar un estacionamiento empedrado. Claro. A andar en nuestro coche a una velocidad mucho menor porque está empedrado. Pensemos en las calles de la Seattle o de las Fuentes, ¿no? Claro. Ese sería una parte. Ahora también la función que cumple la vegetación, como ir amortiguando todas las gotitas de agua que caen, cómo las va amortiguando y va retardando su llegada al suelo y al escurrimiento, ¿no? O a la infiltración, si es que se pudieran infiltrar. Todo eso lo que va haciendo es que en vez de que tengamos un pico, vamos a tener una onda más suave en la llegada del agua. Pero también el modelo urbano, vamos a decir que durante mucho tiempo hubo procesos, que se denominaron de irregularidad, ¿no? De ilegalidad. O sea, que la gente llegaba y se ponía a vivir donde podía. Claro. Entonces había esa creencia de que, pues, solo a los pobres les iba mal en cuanto a las inundaciones. Cuando estamos legalizando procesos de urbanización en zonas que ya tienen condiciones susceptibles para ser inundadas, lo que estamos construyendo, o lo que se está haciendo al dar los permisos y que se construyen los fraccionamientos, es construir zonas de riesgo. Porque la autoridad está dando el permiso y está estableciendo todo un esquema legal en el que yo puedo adquirir mi casa en una zona que no es adecuada. Entonces, yo creo que también aquí como ciudadanos debemos de estar conscientes, por ejemplo, al momento de invertir en nuestras propiedades, de evaluar todo lo que podamos, porque a lo mejor la autoridad no quiere limitar a los constructores, hay un proceso muy fuerte de urbanización, pero como consumidores probablemente podríamos hacer algo, ¿no? Si las casas no se venden, pues ya sería una cosa... Ahora, es muy complejo, porque claro, también viene el precio y todo, ¿no? Pero Rocío, ¿no partirá el supuesto de la gente que quiere comprar de buena fe, que si va a comprar ahí es porque el
El fraccionador ya cumplió con claro, todo lo que marca la ley, claro. entonces ¿para qué no desconfías? Pero entonces como consumidor tienes que desconfiar. O sea, yo invito a la gente a que desconfíe. Voy a comprar una casa, me meto a toda la información disponible para poder evaluar en dónde estoy comprando. Porque obviamente que la propaganda me va a decir que es el lugar perfecto, ideal, que todo funciona, que no se inunda, que no huele feo. O sea, hay 1 y 1000 detalles que uno tiene que fijarse para hacer una compra de una vivienda, ¿no? Claro. Alicia, parece que en México somos un país, por lo menos en materia de planeación, en el papel, leyes, etcétera, perfecto. El problema es la aplicación y la ejecución de esto, Sí. ¿no? Creo que aparte de que muchos de los planes y programas que se realizan tienen la poca aplicabilidad tanto económica como social o ambiental. Entonces es solamente para cumplir un requisito y en muchas de las veces para jalar recursos internacionales porque hay un apoyo para las metrópolis. Entonces si tú señalas y dices que tienes y tales documentos administrativos, entonces puedes jalar ciertos recursos que apoyan al crecimiento y desarrollo de las metrópolis. Sin embargo, esto que se señalaba, ¿no? ¿Cómo es que tú vas a construir y comprar una vivienda en donde el espacio donde están ahí, oyes retóricamente año con año que se está inundando? Tú hace un momento decías, yo no voy a comprar allá por muy bonito que esté. Bueno, pero también habría que ver la otra cuestión que nosotros nos asentamos tenemos asentamientos irregulares de bajos recursos y de altos recursos. Los que viven bajo el bosque de la primavera y los que viven pegados al río Santiago. Bueno, tú estás poniendo un buen ejemplo. A ver, ¿no? Se dice que la gente de escasos recursos para encontrar un lugar donde vivir se fue a vivir en la punta del cerro del 4. Pero tenemos otro cerro para la gente que es de amplios recursos, que es en el bosque de la primavera, también es un cerro. Y ambos son asentamientos irregulares porque tuvieron que tener un proceso de regulación para asentarse o los permisos para fraccionar, que muchas de las veces no son muy claros, son opacos, porque no cumplen esos planes de desarrollo y ordenamiento territorial que se tienen guardados en el cajón, que también son hechos para no cumplirse, solamente es para otros propósitos, ¿no? Entonces, ¿cómo es luego entonces que tú compras en un espacio que no te es adecuado? ¿Cómo no revisas? Y yo creo que estos programas permiten la concientización, la información a todos nosotros que habitamos la ciudad y cómo la habitamos, porque esa es la otra parte, cómo queremos habitar la ciudad y dónde la queremos habitar, aunque sin olvidar que vas a vivir donde el salario te alcance, ¿no? Porque muchas veces preguntamos, ¿por qué vives aquí? ¿Por qué no te cambias? Y dicen, porque es lo que me alcanza. A ver, Alicia, ¿qué tanto ha influido las omisiones o más directamente la corrupción como consecuencia ahora de las inundaciones que estamos viviendo? ¿Qué tanto han influenciado? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Qué tanto influencia la corrupción para construir fraccionamientos en donde no se cumplen y se construye el riesgo? Y el riesgo para generar un desastre, que es lo que hemos tenido. Entonces, eso es las implicaciones que tiene la corrupción, ¿no? ¿De qué manera? Y la impunidad, porque a quienes ¿quiénes de los fraccionamientos han pagado los daños que han ocasionado por construir en un lugar de alto riesgo? Sí, hay leyes que señalan que hay que resarcir el daño. Claro. Sin embargo, yo no conozco en ningún momento ninguna inmobiliaria que haya dicho, te vamos a reubicar porque esta zona resultó un desastre. Nos equivocamos. Exactamente, vamos a construir otra zona en donde tú puedas habitar y que tengas una vivienda digna, que además es un derecho humano, ¿no? Y en un ambiente sano, o sea, con dignidad, salud y todo. Entonces, creo que esas son las implicaciones de la corrupción. Luis, antes pensábamos en las inundaciones como encharcamientos o aguas estáticas, pero ahora estamos viendo corrientes muy peligrosas en estas inundaciones que hay en la ciudad. Sí, estamos viendo de los últimos 10 años que este fenómeno de peligrosidad se está incrementando debido pues, a esta situación de aumento de las superficies revestidas, a la disminución de la capacidad de conducción de los cauces y también a la incapacidad ya de los sistemas hidráulicos, los colectores, porque ahora estamos viendo
que en vez que el colector pueda conducir el agua, lo está emitiendo a la superficie. Hay muchos, digamos, registros donde el agua está saliendo de manera considerable y está generando nuevas zonas de inundación. Aparte de la calidad del agua que está brotando. Sí, claro, también, ya ¿no? estamos viendo que es una mezcla de agua de lluvia con agua de drenaje. Y esto, una parte importante tiene que ver con mayor superficie revestida, pero también la densificación, ¿no? Antes, hace 15 años, los colectores tenían capacidad de conducir el 30% de la lluvia, ahora ya no tienen la capacidad de conducción, entonces están trabajando bajo presión y por eso la emisión a nivel de superficie del agua del colector es un fenómeno dices que es muy el 30% tenía la capacidad. Sí, hace 15 años, de acuerdo con datos del CIAPA, era la capacidad de conducción del agua de lluvia. Hoy eso... Ahora ya es, yo pienso que en la mayor parte de las secciones de los colectores ya están emitiendo agua a la superficie, Sí, entonces ya por ni esto siquiera... que llamas de la densificación, ¿no? Sí. Hay un mayor flujo de agua por número de habitantes Claro, de esa más zona. descarga. Entonces, ese 30% pues se puede convertir en un 5% o menos, que es por eso que brota, ¿no? Y aparte está el tema de que ahora hay más agua todavía, ¿no? Por las superficies impermeables cada vez más agua. Por la urbanización en la parte alta que se llama la cabecera de la cuenca, se sabe técnicamente que ahí se multiplica el agua el volumen de agua que se genera. Entonces estamos en un escenario complejo y difícil porque pues las calles son las que están tomando el papel de cauces que dejaron de existir. Los cauces, los ríos, ahora los arroyos ahora son las Los calles. arroyos son las calles y los colectores que ya no funcionan porque el San Juan de Dios, sus dimensiones era para una ciudad de los años 40. Ahora, Luis, por ejemplo, recursos o soluciones, entre comillas, como el drenaje profundo, como el que tiene la Ciudad de México, es costosísimo, ¿verdad? Pues estaríamos hablando de inversiones multimillonarias. Porque lo que sacamos nosotros, lo que encontramos es que tan solo en la Ciudad de México el drenaje, que es de los 80, se invirtieron casi $2,000 millones de aquel tiempo, de los 80, ¿no? Sí, acá lo que más bien se tendría que tener una visión de manejo integral de lo que dijo el doctor Rocío de Cuenca. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que aumentar la capacidad de retención. ¿A través de qué? Como dijo la doctora Rocío, pues crear áreas verdes. O sea, la vegetación puede captar entre el 15 y el 25% del agua de una tormenta, la vegetación. Entonces tenemos que pensar de manera distinta el manejo del agua en zonas urbanas, porque ya vimos que con la creación de los colectores en los años 70 se siguió inundando la ciudad a mediados de los 70. Con la construcción de los colectores en los 40 se siguió inundando la ciudad. Con la urbanización del San Juan de Dios se siguió inundando la ciudad. Entonces no es la solución hacer colectores y crear infraestructura hidráulica, sino establecer políticas de retención, de captación del agua en las zonas donde se está generando la escorrentía. Esa es la primera política, ¿no? Es captar, detener, retener y filtrar para que incluso se alimenten y se mejoren las condiciones del acuífero. El problema es que lo tiene claro la autoridad, porque decía Rocío hace rato que pues le echan la culpa a la basura que tira la gente, etcétera. Pues desafortunadamente en la autoridad, el responsable técnico siempre le ha apostado al colector, ¿no? Por ejemplo, hicieron el colector San Carlos, ahí por González Gallo, se sigue inundando, en ese temporal de lluvias, ¿no? Ampliaron la capacidad de captación del DEAN, ahora la inundación fue peor. Hicieron bombas ahí en el paso del nivel de Mariano Otero, se sigue inundando, ¿no? Hicieron un pequeño tanque de retención en la zona de Plaza Patria y ahora se están inundando los 4 pasos de nivel que están colindando con Plaza Patria, ¿no? Hicieron un tanque de retención en la zona de San Rafael y las inundaciones aguas abajo están igual o peor. En ese temporal incluso arrastró un vehículo, claro, y hubo la pérdida de vida de una persona. Claro. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Por su ubicación, ya que fue fundada en una cuenca hidrológica,
La Ciudad de México tuvo que realizar cuantiosas inversiones para paliar el severo problema de las inundaciones. Un sistema de bombeo y la construcción de un drenaje profundo fueron las medidas adoptadas para atender estas afectaciones del agua. Sin embargo, repetir la fórmula en otras ciudades del país sería muy costoso. El drenaje profundo de Ciudad de México costó $1,731 millones. Guadalajara en una laguna, el tema que abordamos en Ruta 44, nos referimos por supuesto a las inundaciones y el nombre tiene que ver con una ironía. México está ahora en un llano y Guadalajara está en una laguna. Vamos ahora a las conclusiones de este tema. Comienzo contigo, Rocío. Bueno, pues aquí sería cuestión de que el gobierno como Estado, como que retome, o sea, se replantee su papel, ¿no? O sea, el Estado nos debe de garantizar condiciones de seguridad que preserven nuestra vida como habitantes de este país, de esta ciudad, de este estado. Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno o más bien aquí del Estado? Como ¿qué visión de ciudad tenemos, no? O sea, ¿qué estrategia vamos a tener para poder dotar de vivienda a todas las personas y que la vivienda sea segura, asequible y accesible? Es un reto muy importante y entonces ya no puede estar el Estado como de lado nada más dando los permisos. Tendría que intervenir para poder proveer de vivienda en condiciones pues de mejor localización dentro de la ciudad, siguiendo el modelo que pretenden de la ciudad de 15 minutos, por ejemplo, para que la gente no tenga que irse a las afueras y la ciudad siga en una expansión que vamos a decir que parece ad infinitum, ¿no? Entonces la utopía de vivir en una ciudad de 15 minutos, donde todo sea accesible, donde yo pueda tener una casa segura, donde mis hijos puedan usar el espacio público, pues yo creo que plantea un reto muy importante en que no todo el territorio es urbanizable. O sea, yo diría, a ver, ¿qué parte del territorio debemos de preservar para proteger nuestra vida? Porque si no, lo que estamos viviendo es una distopía. O sea, estamos en una distopía, ¿no? Donde pareciera que no hay reglas, que lo único que importa es crecer y crecer la ciudad, y pues los habitantes cada vez estamos en condiciones de mayor exposición y necesariamente circulamos por zonas de riesgo, ¿no? A ver, Rocío, hay cosas que ya no se hicieron y por eso tenemos las inundaciones que tenemos. ¿Hay algún tipo de acciones que se puedan mitigar este problema? O sea, obviamente que abatir completamente pues ya es muy complicado, ¿no? Pero sí se podría hacer como un programa con diferentes políticas territoriales y pues ahora sí también obras, ¿no? Pero todo con una visión de cuenca y como realmente estar dispuestos a sacrificar, por ejemplo, como gobierno, voy a sacrificar mis ingresos por concepto de permisos para proteger las zonas que deben de ser protegidas. Entonces tiene que comprenderse cómo funciona la cuenca y qué zonas son prioritarias de las que quedan, claro, a lo largo de todas las cuencas, ¿no? Y microcuencas. Muy bien. Alicia, tus conclusiones. Me quedo con lo de comprender cómo funciona la cuenca. Yo creo que es básico el conocimiento que deben tener nuestros políticos y funcionarios, pero dudo que muchos de ellos no lo sepan. Yo pensaría si les interesa. Pero conociendo cómo funciona la cuenca, creo que podemos mitigar la problemática de incrementar estos riesgos de inundación y los puntos como lo maneja el doctor Valdivia. ¿Cuáles podrían ser como elementos que puedan mitigar esto? Ya lo decía, hay pozos de absorción, pero también hay otras tecnologías que se pueden aprovechar los camellones para instalarlos dentro de ellos y poder tener una mayor absorción de agua. Yo transito aquí por el periférico norte y me tocó una de las tormentas fuertes, entonces vas viendo este dique que hace y pasas al paso a desnivel, está el agua y poco falta para desbordarse. Entonces, ¿por qué no poner ahí un drenaje, una línea de absorción de esa agua que se está acumulando en esas zonas? Si yo sigo avanzando por el periférico norte para entrar para Artesanos, que está pegada también a un
parte de la barranca, que viene siendo la colonia de Oblatos, me parece, donde está la Plaza Oblatos, más adelantito. A mí me llamaba mucho la atención el camellón, cómo estaba construido. Es una parte alta, abajo tiene rejillas, es como una maceta de fierro. Yo decía, ¿por qué lo construyeron así? Bueno, ahora que lo transito entiendo, porque ese está absorbiendo el agua. No sé si haya un colector o sea un pozo de absorción del agua que va bajando a grandes velocidades, porque también ahí hubo bastantes accidentes que se iban los carros a la barranca y se iban al río. Entonces, entender esa situación, que también me tocó un accidente en donde el carro baja a gran velocidad por la lluvia, choca en ese camellón elevado, pero hasta ahí para el problema. Entonces, ¿por qué si en esa zona que es de alto riesgo implementaron ese tipo de construcción, por qué no hacerlo en otras zonas? ¿Por qué no replicar y estar absorbiendo el agua? Que también tenemos problemas de alimentar nuestros mantos freáticos por una parte, y la otra cuestión, que yo no sé qué tanto tenga la relación de todos estos socavones que últimamente hemos tenido. Estamos nosotros inhibiendo la absorción de agua, que permite también al interior estar quedando vacío, y entonces el derrumbe de estas losas que hacemos con el pavimento. Entonces van generándose galerías, pero a consecuencia de la ausencia de un agua que ya no alimentamos nosotros los mantos freáticos. Entonces tendríamos que ver y conocer y hacer el diagnóstico, pero en serio, yo creo que una parte, pero no solamente lo que acontece superficialmente, sino al interior del subsuelo, para ver de cómo y de qué manera podemos resolver los problemas de la ciudad. Muy bien. Luis Valdivia, tus conclusiones. Pues como dice la doctora Rocío, de que la autoridad tiene obligación de darnos una ciudad segura. Y en el tema de inundaciones, pues obligadamente tiene que cambiar de una visión técnica, ¿no? Tiene que incorporar algunos otros conceptos. Por ejemplo, lo que dice la doctora Alicia es, todas esas pequeñas obras que se pueden realizar en camellones o en áreas verdes se llama sistemas urbanos de drenaje sostenible, ¿no? Es decir, no tienes que ser el colector, el tubo, para poder organizar el agua, sino tienes que cambiar la visión técnica, donde una ciudad tenga la capacidad de poder captar, detener, retener el agua para poderla infiltrar de manera parcial, pues, y eso va a ayudar a mitigar el problema de las inundaciones, ¿no? Porque desafortunadamente este escenario que hemos estado viviendo en los últimos años, y particularmente con estas tormentas, se va a estar replicando con mayor frecuencia en los próximos años, y no necesariamente por la intensidad de las tormentas, porque estos valores de 40, 50 milímetros, que son muy altos, ya estaban en los registros técnicos que se utilizaron para poder hacer las obras de los colectores en los años 50. Entonces no es algo excepcional la presencia de estas tormentas tan intensas. Lo excepcional es que nosotros no hayamos entendido que así llueve en Guadalajara, y que entonces por lo tanto debemos tener estrategias distintas para poder ocupar un territorio que funciona de esta manera, ¿no? Entonces no podemos nosotros urbanizar las partes altas, por ejemplo, en la zona del cielo, donde no nomás se urbaniza por viviendas, sino se hacen planchas de concreto, y eso multiplica el escurrimiento que se va a presentar aguas abajo. Entonces tenemos que entender y actuar de manera distinta ante un escenario donde hay una ciudad altamente vulnerable, porque hay muchas zonas inundables muy peligrosas y mucha población, y esto genera un fenómeno de riesgo muy importante. Luis, me recuerdo que en su tiempo al padre Pedro Buceta lo trajeron para que hubiera un problema de escasez de agua en Guadalajara. Me pregunto qué haría hoy Pedro Buceta que lo trajeran de nuevo para revisar las inundaciones. ¿Qué tipo de observaciones haría? Pues yo pienso que la primera propuesta que haría es volver a recuperar el río San Juan de Dios. Sí, ¿verdad? Sí, para empezar. Y la otra opción también que planteaban tanto Rocío como Alicia, el hecho de ordenar, ya lo que no hicimos, no lo hicimos, pero lo que viene, detectar cuáles son las zonas y poner un orden respecto a los nuevos fraccionamientos y cómo deben ser estos, ¿no? Se puede, pues, en los fraccionamientos que ya están, digamos, la zona urbana que ya está consolidada, se pueden hacer acciones que permitan, digamos, una captación y una detención con pequeñas obras, como dice la doctora Alicia. No se tienen que invertir miles de millones de pesos
para poder ir ayudando a retener parcialmente el agua y eso ayude aguas abajo que los volúmenes empiecen a disminuir, ¿no? O sea, no necesita grandes obras y ese es el problema de la visión de las autoridades, ¿no? Que piensan que todo tiene que ser a través de los colectores y de los tubos y de los canales. Eso no ha solucionado el problema de Guadalajara desde hace 100 años, ¿no? Tenemos que cambiar esa visión técnica. Haciendo una analogía, es como los que piensan que haciendo grandes presas se va a resolver el abasto de agua a las grandes ciudades, ¿no? Exactamente. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Ay, gracias a usted. Luis, muchas gracias. A ti, muy amable. Y Alicia, muchas gracias. Me quedo como siempre unos segundos para una reflexión final. Lo preocupante aquí es lo que percibo de acuerdo a lo que nos dicen nuestros analistas en este tema, es que la autoridad parece que no le queda claro. Primero, cuál fue el origen de las inundaciones, pero sobre todo, y más preocupante, qué hacer con ellas. Ese es el problema. Como dice aquella trillada frase de que nunca tendrá viento favorable el que no sabe a dónde va. Así estamos aquí. Y vamos a tener que seguir escuchando historias, anécdotas como la que contaba hace un momento Alicia, de accidentes por encharcamientos, carros que se los lleva la corriente, etc. Y seguramente este temporal de 2023 va a ser recordado por un episodio ya chusco, pero también trágico. Un chofer del transporte público que le contará a sus nietos el día que chocó de frente con un tinaco rotoplas en una avenida de Guadalajara. Hasta la próxima.